Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Larisa Navarro aprendió desde niña que el trabajo y la trascendencia van de la mano. Creció en Honduras, en una familia marcada por la vocación de servicio. Sus padres, ambos maestros, le inculcaron con el ejemplo la resiliencia, la disciplina y la importancia de esforzarse por aquello que se desea construir. Hoy, desde su posición como Vice President, People Business Partner North LIC en Mastercard, reconoce que gran parte de esa visión sigue guiando su manera de liderar personas y equipos. La verdad es que crecí en una familia, tengo un hermano con mis padres y una familia que creo que inculcó en mí con un ejemplo de tenacidad, de resiliencia, de la importancia de trabajar por lo que uno quiere en la vida, de dedicarle el tiempo, el esfuerzo y meterle pues todo el empeño a eso que queríamos lograr, ¿no? Lo vi con mis papás. Mis papás ambos son maestros de profesión que dedicaron su vida a formar a otros, ¿no? Entonces, muy compartidos en esa parte, digamos, en cuanto a dejar un legado para las futuras generaciones. Y fue mucho, digamos, de lo que vi en mi casa y que lo traslado ahora en mi rol como gestora de personas, como líder de un área de recursos humanos, que al final del día también pues es un rol de cómo buscar trascender, ¿no? Cómo buscar que las personas también que están en mi organización puedan alcanzar esas metas, puedan realizar su potencial, esas aspiraciones que tienen no solo como profesionales, sino también como personas. Pilotos. Hay decisiones que no solo definen un camino profesional, sino que terminan dando sentido y dirección a toda una vida. En realidad estudié algo no relacionado a recursos humanos o no era mi plan original dedicarme a recursos humanos. Yo estudié administración de empresas turísticas y de hecho empecé mi carrera en el sector de turismo, en hotelería, en aerolíneas y esa era un poco mi intención, dedicarme al turismo, pero pues la vida me fue llevando a recursos humanos y la verdad es que pues ahí es donde he encontrado mi pasión. Tengo ya más de 20 años dedicándome a recursos humanos y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Como les comentaba, yo soy hondureña y tuve la oportunidad de poder mudarme a México por una oportunidad de trabajo en un momento de mi vida donde estaba recién comprometida, donde tenía planes personales que a lo mejor el momento no era el mejor, pero siempre había tenido esta inquietud de poder tener una experiencia internacional, ¿no? Entonces, tomar la decisión de dejar mi familia, mi contexto conocido y apostar todo por esta oportunidad que en aquel momento me presentaron y que fue lo que me llevó a estar en la Ciudad de México. Y bueno, ya tengo más de 15 años viviendo en este país que me ha dado mucho. Entonces, el arriesgarse, el aún con miedo, aún con cierta incertidumbre, pero con la confianza puesta en aprovechar las oportunidades que se me fueron dando, ¿no? Y sobre eso también la adaptabilidad, porque de nuevo, aun cuando es un contexto latinoamericano, siempre hay sutilezas o siempre hay elementos de adaptación muy relevantes. Entonces, el ser altamente adaptable, el buscar también esos puntos de coincidencia, el aprender, el entender que tal vez lo que me había llevado a recibir esa oportunidad no necesariamente sería lo que me seguiría siendo exitosa o ayudando a ser exitosa y el de estar siempre con una mentalidad de aprendizaje, de buscar, de ser curiosa, preguntar, investigar, buscar participar en diferentes iniciativas para también seguirme nutriendo. Pilotos. Todo comienzo está lleno de dudas e incertidumbre, y es justo en ese momento donde se construyen las primeras lecciones que marcan el futuro. Como les platicaba, llegué a recursos humanos un poquito por casualidad, no necesariamente como una decisión muy planeada. Y yo empecé trabajando en un grupo financiero en Honduras, ¿no? Un grupo financiero era regional, tenía operaciones en Honduras. Ese grupo financiero luego fue adquirido por un grupo internacional y así fue como se da la oportunidad, digamos, de venir a México. Se da todo un proceso de adaptar, ¿no? De integrar a esta nueva marca.
Y en realidad pude desenvolverme en el sector financiero por 12 años, ¿no? Entre Honduras y México. Y luego decido apostar por algo totalmente diferente, apostar a poder liderar recursos humanos y me voy a una startup. Me voy a una startup enfocada en bienestar. Entonces, nada que ver con el contexto de bancos, de servicios financieros que tenía. Y justamente fue una experiencia muy enriquecedora porque era totalmente reaprender y entender un contexto diferente, un sector diferente, tecnológico, un ritmo de trabajo diferente, poder también tener experiencia de ya yo liderar el área de recursos humanos, no solo para México, sino también para países de Sudamérica. Y ese fue un reto como muy interesante, ¿no? Y de hecho creo que esas experiencias fue lo que me llevó a poder luego tener acceso a una compañía como Mastercard. Yo entro a Mastercard en mayo del 2020, en plena pandemia. Entonces fue una experiencia bien única, digamos, y retadora, porque entré totalmente remoto, todo mundo enclaustrado en su casa, porque estábamos en medio de la pandemia. Entonces, imagínate llegar a liderar recursos humanos a una empresa, aprender de esa empresa, del negocio, poder generar conexiones de valor, poder generar relaciones de confianza con los líderes y todo esto de manera virtual, ¿no? Y así estuvimos por lo menos el primer año de mi trayectoria en Mastercard fue totalmente virtual, entonces ese fue un reto muy interesante, pero muy enriquecedor, ¿no? Al final del día ya tengo 6 años en Mastercard, de hecho cumplí 6 años esta semana, así que muy, muy contenta. Pilotos. Todo comienzo está lleno de dudas e incertidumbre, y es justo en ese momento donde se construyen las primeras lecciones que marcan el futuro. Me considero una líder exigente, ¿no? Creo que, y lo digo porque creo que es importante buscar siempre ser mejores. Es una máxima que aplico para mí de manera personal y lo que busco por medio de los equipos que he tenido la fortuna de liderar es generar en ellos una curiosidad. Para mí es muy importante siempre como profesional de recursos humanos y lo que busco transmitirle a mis equipos, el que tengamos un conocimiento profundo del negocio. Nuestro valor estratégico como partners de recursos humanos está directamente relacionado con el conocimiento que podamos tener de nuestro negocio, de nuestros clientes. Entonces es algo que siempre impulso en mis equipos, ¿no? Cómo generamos esta cercanía, cómo somos curiosos, cómo estamos en juntas de negocio para entender más de lo que está pasando y por ende cuáles son los retos. También para mí es muy importante darle la oportunidad a mi equipo que cometan errores, que ellos sean los tomadores de decisión, que puedan fomentar un pensamiento crítico, que sean quienes puedan analizar las situaciones, las problemáticas a las que se enfrentan, con la confianza que me tienen a mí como respaldo para rebotar ideas, para aportar diferentes perspectivas, pero que al final del día los invito y los incentivo a que sean ellos quienes plasmen cuáles son las propuestas que tienen a las diferentes problemáticas y que las apliquen, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. Y también trato de fomentar un ambiente de trabajo divertido, un ambiente de trabajo donde podamos generar conexiones genuinas, donde genuinamente disfrutemos el trabajar el uno con el otro, pasamos mucho tiempo juntos, tenemos que lidiar con problemáticas de todo tipo de manera diaria, entonces también que sea un ambiente que propicie espacios de esparcimiento, de diversión, de conexión como personas. Pilotos. En la adversidad es donde las palabras pierden peso y las decisiones revelan verdaderamente el carácter de un líder. Bueno, para mí, y creo que el tema de poder ser adaptable y entender que el cambio es la única constante ha sido algo que ha marcado mi carrera, ¿no? En las diferentes compañías en las que he trabajado, siempre me he enfrentado a cambios, ¿no? Desde entrar a una empresa y en 2-3 meses saber que va a haber una reestructura importante, tener que cambiar roles estratégicos de liderazgo de una manera rápida, ¿no? Entonces, para mí es importante entender el contexto y entender por qué. Creo que eso es lo que define entonces el racional de tener que accionar de determinada manera y tratar dentro de las circunstancias que muchas veces son decisiones difíciles que impactan la vida de personas, ¿no? Que están en la organización, hacerlo de la manera más respetuosa posible. Para mí es importante
hacer valer la estrategia de la compañía, pero también hacerlo de una manera profesional y humana hacia las personas que pudieran ser impactadas. Para mí es al final del día que yo pueda irme a dormir ese día a mi casa con la conciencia tranquila, porque como te decía, creo que en recursos humanos nos enfrentamos a problemáticas de todo tipo, ¿no? Y llegamos a conocer a nuestros colaboradores de sus diferentes facetas y puede ser desde alguien que entró a una organización y era un top performer y de repente situaciones cambiaron y pueden caer en alguna temas de bajo desempeño y eventualmente la estrategia de la compañía cambió, prioridades, etcétera, y nos toca tomar decisiones. Entonces, para mí lo importante al final es que yo me pueda ir a dormir ese día en mi casa sabiendo que la forma como lo gestioné fue la mejor dentro de las circunstancias. También para mí es importante poner mi punto de vista sobre la mesa, ¿no? En todas las situaciones, para mí es importante aportar una perspectiva diferente. ¿Por qué? He trabajado en compañías globales donde a veces vienen decisiones que son de manera del corporativo, región, global, etcétera. Y para mí es muy importante el siempre también aportar la perspectiva local, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo yo? ¿Por qué no estoy de acuerdo tal vez con lo que se está poniendo sobre la mesa? ¿O por qué tengo tal vez un ángulo diferente que creo que nos puede llevar al mismo resultado, pero de una manera tal vez más cuidada o considerando algunos elementos que pueden tener ese impacto en las personas que tal vez no se había contemplado antes? Entonces, para mí es importante no dejar de aportar mi criterio y mi punto de vista. Pilotos. La presión es parte inevitable del camino, pero la forma en la que se enfrenta define la claridad, el enfoque y la permanencia en el liderazgo. Creo que el estrés es constante, es parte intrínseca, digamos, de nuestro trabajo. También, como platicábamos un poquito al inicio, pues soy una mamá que trabaja dentro y fuera de la casa, entonces también tengo que compaginar mis roles, ¿no?, domésticos y de responsabilidades de esposa y de mamá, adicional a mi rol corporativo o profesional. Yo te diría, para mí, tengo un par de prácticas que me ayudan mucho. Uno, por las mañanas me gusta escuchar algo que se llaman clearings, que son como, digamos, ciertas meditaciones cortitas. Las escucho mientras me estoy arreglando en la mañana, mientras me estoy cepillando y arreglándome para prepararme para ir al trabajo. Y son elementos que me ayudan a mantener la mente como en calma. También me gusta mucho el ejercicio, ¿no? Me gusta nadar. Voy al gimnasio y eso para mí es un espacio que me permite desestresarme, limpiar la mente en ese momento y saber que estoy enfocada solo en mí, ¿no? No trato de justo evitar pensar voy a llegar tarde o ya tengo 3 llamadas o seguro tengo 10 correos, sino poder dedicar esa hora de ejercicio a mí, ¿no? Y de hecho cuando lo termino ya me siento con energías y siento que tengo un enfoque como diferente. Y para mí en general la práctica del agradecimiento, ¿no? De nuevo, soy una persona que me considero espiritual más que religiosa propiamente y creo que esas prácticas de mantenerme enfocada en el presente, en lo que tengo, en lo que sí tengo y no en lo que me falta y no pensar en escasez, por llamarlo de cierta forma, es algo que me ayuda a entonces recordar que tengo, recordar todo lo que me aporta mi vida familiar, lo que me aporta mi carrera y cómo entonces estos retos se van a sobrellevar y mañana será un nuevo día. Pilotos. Construir una carrera exitosa tiene un costo, pero encontrar el equilibrio con la vida personal es lo que realmente le da valor a todo lo demás. Bueno, desde mi perspectiva el equilibrio es muy personal. Creo que no es lo mismo o no representa lo mismo para todos. En mi caso particular, me entrego al 100% en cada una de esas diferentes etapas, ¿no? Valoro muchísimo mi carrera y el rol profesional que tengo la fortuna de desempeñar, pero también soy muy afortunada de estar justo en una compañía que fomenta y que genuinamente le interesa el ayudar
a mujeres como yo, mujeres que somos mamás también y que tenemos responsabilidades en la casa. Entonces, poder tener un esquema de trabajo híbrido, por ejemplo, que me permite entonces poder acomodar mis horarios y saber que fui a la oficina, pero me podré ir en la tarde y dedicarle el tiempo a mi hijo que está en semana de exámenes, o poder ir al festival de mi hija, ¿no? Que es por la mañana, y tener esa opción de poder organizar un poco más mis horarios, para mí de verdad es un factor invaluable. Y para mí también es importante el ejemplo que le doy a mis hijos. De manera particular, creo que es importante que ellos también vean una mamá realizada, una mamá feliz, una mamá que disfruta las diferentes etapas en las que está. Y lo que procuro es eso, los momentos que son clave para ellos, ¿no? El festejo del Día de la Madre. Mañana voy al festejo del Día de la Madre de mi hijo chico. Entonces acomodé, ¿no? El tener que mover mi agenda y decir, sí, pero voy a dedicar estas horas de la mañana a ir a eso, porque para mi hijo es importante ver a su mamá en el festejo, ¿no? Ya en la tarde o a partir de las 10 de la mañana que acabe, estaré en la oficina y estaré atendiendo todo lo que me pidan hacer, pero para mí ese es un momento que va a ser único en la vida de mi hijo, ¿no? O de igual manera, pues poder acompañar a mi hija a estudiar y que sepa que también tiene el apoyo de su mamá. Entonces es lo que busco. Habrán días donde lo logro mejor que otros, sí, y otros donde también me voy como muchas de nosotros, con ese sentimiento de me quedé corta, no me alcanzaron las horas, pero como decía, mañana será otro día y lo seguiremos intentando. Pilotos. Detrás de cada error importante hay una historia, y muchas veces las lecciones más profundas nacen precisamente de esos momentos. Yo creo que te diría que fue justo cuando tomé la decisión, y creo que fue la peor y mejor decisión que tomé. Decidí apostar por tomar una oportunidad que fue cambiando de una manera rápida versus lo que originalmente se me planteó, y que fue por lo cual decidí tomar la oportunidad. Y me confrontó de una manera muy importante justo en esta flexibilidad y en esta adaptabilidad, ¿no? Al final, esa oportunidad no resultó ser lo que yo esperaba ser y tomé la decisión de buscar nuevos caminos, pero fue una decisión muy dura. Fue una decisión de decido o analizo que esto ya no necesariamente es lo que se alinea con mi meta profesional, mis aspiraciones personales, y voy a decidir tomar una pausa en mi carrera sin necesariamente tener una nueva oportunidad lista, ¿no? Entonces, el tomar una decisión de ese tipo, porque como todos tenemos compromisos financieros, ¿no? Metas o expectativas que ponemos a veces en determinados proyectos, y que es duro llegar tal vez a una realización de, ups, chance, pues esta apuesta no salió como yo esperaba. Y considero que fue mi mayor aprendizaje justamente por eso, porque me desencadenó también un proceso de introspección personal y de enfoque en mi crecimiento personal, que probablemente si no hubiera vivido esa etapa, no hubiera llegado también a ese proceso de trabajar, y que al final del día considero que entonces me habilitó el poder estar lista para nuevas oportunidades, para oportunidades como Mastercard, ¿no? que platicábamos, pero salió de un momento de mucha incertidumbre, de sentimientos de fracaso, de cuestionamientos, ¿no? De ok, tomé este riesgo, no funcionó, quiere decir que no valgo, ¿no? O si no soy este rol, mi valía está asociada a que yo tengo que ocupar determinados roles, ¿no? Pero al final del día, creo que en retrospectiva fue lo mejor que pude haber hecho también. Pilotos. Después de años de decisiones, retos y aprendizajes, siempre queda una reflexión capaz de guiar a quienes vienen detrás. Si lo pienso del ámbito del liderazgo en general y también de recursos humanos, que claramente es el área a la que me dedico, un elemento para mí importante creo es que cada empresa debe de encontrar su ADN y lo que realmente los define a ellos como empresa, ¿no? Claro que debemos de voltear a ver y tomar inspiración de corporativos, de empresas internacionales más grandes que nosotros, ¿no? Estar siempre buscando mejores prácticas, pero también entender que no es un copy-paste de lo que podemos ver en esas empresas, ¿no? Que es importante entender el contexto de cada una de las organizaciones, y esto va desde si es una pyme hacia el gran corporativo, y qué es lo que realmente esa empresa quiere construir, para que entonces todo lo que busquemos
forjar, definir, construir, sea afín a ese propósito y por ende permee de una manera auténtica a los miembros de esa organización. Porque de nada sirve pregonar o tratar de replicar esquemas, de nuevo, de estos corporativos o algunas mejores prácticas que son interesantes, pero que no son la realidad de la organización. Entonces puedes hacer un lanzamiento de una iniciativa y será muy bien recibida, pero te va a durar 5 segundos porque no es consistente con lo que la gente vive en la organización, con la verdadera cultura de la organización. Entonces creo que hay que encontrar cada una de las organizaciones esa autenticidad para que eso sea lo que rija realmente las decisiones, programas, implementaciones, decisiones generales de negocio que se tomen, que son muy particulares del contexto que cada organización tiene. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.